Por secretarías vamos a constatar el quórum. Barrio Nuevo, Martín. Basi Rubén, ausente con aviso. Brear Noel. Colombi Ricardo. Dos Santos David. Frick Henry. Flinta Sergio. Giró Víctor. González Diógenes. Insaurralde Graciela. Martínez Llano María Carolina. Rodríguez Graciela. Siguar Alejandra. Bastorres José Enrique. 12 señores senadores presentes. Gracias, señora secretaria. Invitamos al senador David Dos Santos y a la senadora Alejandra Siguar, alisamiento del pabellón nacional, y al la senadora Graciela Insaurralde y al senador Henry Fick, alisamiento del pabellón provincial. ¿No está? Si no hay moción en contrario, vamos a dar por aprobada el acta de la sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre del 2020. A consideración, aprobado. Asuntos entrados, notas entradas. Nota número 2760/20. Asuntos entrados girados a comisión. Proyectos presentados por los señores senadores. Proyectos de resolución. Expediente 7383/20. Proyecto de resolución presentado por el senador Víctor Daniel Giró y otros, por el que se solicita al Poder Ejecutivo normalice todas las prestaciones del Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes y Osoro. Pasa a la Comisión de Salud Pública. Orden del día, asuntos a tratar con preferencia. Expediente 7268/20. Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Brear y otros, por el que se crea el Instituto de Producción, Fomento e Investigación de Cannabis Medicinal de Corrientes, Sociedad de Estado. Señora senadora Graciela Rodríguez. ¿No está firmado el despacho? ¿Tiene despacho? Se encuentra con preferencia entonces el expediente 7268, proyecto de ley, iniciativa del senador Brear y otros, creación del Instituto de Producción, Fomento e Investigación del Cannabis Medicinal de Corrientes, Sociedad del Estado, CAM y CAMECOR. ¿Hablará bien? Ponemos a consideración entonces en general. ¿Pase el uso de la palabra? Sí, señor senador Diógenes González. Gracias, señor presidente. El proyecto ha sido trabajado en las comisiones de Legislación y Salud. Ha sido enriquecido con el aporte de la opinión de varios senadores y en líneas generales estamos tomando el ejemplo de una provincia argentina como ha sido la provincia de Jujuy, que lleva adelante una planta enteramente propiedad del Estado, realmente con condiciones de seguridad y trazabilidad en cuanto al manejo de la planta, sabiendo las seguridades que se deben tomar en relación a lo que significa la manipulación de esta especie y de las susceptibilidades que por supuesto tiene la manipulación de esta especie vegetal, que es, todos conocemos la implicación social que tiene su uso en debida forma, ¿no es cierto? Por otro lado, es una planta que va a producir un insumo, que es el aceite medicinal, que tiene enormes aplicaciones para la salud, al punto de que uno de los hospitales que más consume este aceite es el Hospital Garrahan, que información que teníamos que hasta el año pasado compraba este aceite de Estados Unidos justamente porque en Argentina no se producía. Así que juntamente con la provincia de Jujuy, de ser convertido en ley, seríamos la segunda provincia que va a salir al mercado nacional e internacional con un producto de calidad, de trazabilidad y con una planta enteramente estatal. Así que estamos persuadidos de que este va a ser realmente una iniciativa muy importante para la salud de los correntinos
y a su vez va a tener potencialidades de vínculo hacia el nivel nacional e internacional. Por todo eso solicitamos la aprobación, señor presidente. Gracias, señor senador. Ponemos a consideración en general. Aprobado. Artículo primero aprobado. Artículo segundo aprobado. Artículo tercero aprobado. Artículo cuarto aprobado. Artículo quinto aprobado. Artículo sexto aprobado. Artículo séptimo aprobado. Artículo octavo aprobado. Artículo noveno aprobado. Artículo décimo aprobado. Artículo décimo primero aprobado. Artículo décimo segundo aprobado. Artículo décimo tercero aprobado. Artículo décimo cuarto de forma con media sanción pasa a la honorable Cámara de Diputados. Señora senadora Graciela Rodríguez. Sí, señor presidente, para pedir la incorporación de dos expedientes, el 7378 y el 7254, por favor. A consideración la incorporación de los expedientes mencionados. Aprobado. Quedan reservados en secretaría. Se encuentra reservado el expediente 7254. Iniciativa del senador David Rolando dos Santos, proyecto de ley por el que se modifica el artículo segundo y tercero de la ley provincial 6.330, límite municipio del Sombrero. Con modificaciones volvió de diputados. Señor senador dos Santos. Señor presidente, esto es una modificación que surge después que desde la SUSTI nos informan que había habido un error en la comunicación que nos hicieron sobre las fracciones electorales, sobre todo, que en la primera vez que nos pasan la información, nos pasan sobre un supuesto censo 2020, que lógicamente, cuando no se realiza el censo, eso queda sin valor legal. Corregida esta información, se comunica a la Cámara de Diputados, la que introduce la modificación, volviendo a las fracciones electorales y límites del censo 2010, se realiza la corrección, viene a esta Cámara y nosotros hicimos todas las consultas necesarias, coincidimos con que es así, por eso proponemos que esta ley, con las modificaciones que vienen de diputados, sea aprobada para dejar en claro definitivamente los límites del municipio del Sombrero. Gracias. El expediente, señor presidente. Bueno, perfecto. Estamos tratando entonces sobre tablas. Este expediente 7254/20. ¿Cómo? A consideración del tratamiento sobre tablas, aprobado. Este expediente 7254/20 cuenta con el despacho favorable de la número 37 de la Comisión de Asuntos Municipales, en el que se aceptan las modificaciones introducidas. Ponemos a consideración en general. Aprobado. Artículo primero aprobado. Artículo segundo aprobado. Artículo tercero aprobado. Artículo cuarto es de forma. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Señora senadora Graciela Rodríguez. No, para pedir el tratamiento sobre tabla del próximo expediente. A consideración el tratamiento sobre tablas del expediente 7378. A consideración, aprobado. Dale, decime. Bueno, ¿algún senador va a hacer uso de la palabra? Señor senador Nolebrear. Presidente, vamos a tratar el presupuesto de la provincia de Corrientes en sesión extraordinaria y todos saben que es público y notorio que estamos en emergencia sanitaria, económica, social votada por esta legislatura, lo que provocó
que a veces la oposición haga un reclamo legítimo de tener, por ejemplo, las cuentas de inversión. Y tenemos que decir, presidente, que por acuerdo de ministros y el gobernador, en el marco de la emergencia, se remitió en esta pandemia 90 días más tarde al Tribunal de Cuentas y que desde noviembre está en el Tribunal de Cuentas para su aprobación y según las informaciones que nosotros tenemos, en febrero estaría aprobado las cuentas de inversión. Y respecto a la otra objeción, también legítima, de la ejecución presupuestaria, tenemos que decir que en el Código de Responsabilidad Fiscal Nacional y en la hoja web está actualizado, hasta lo que nosotros pudimos ver, junio de este año, y creo que estaban actualizando todas las cuentas hasta el año pasado. Es cierto que había un problema en la hoja web de la provincia, pero a nivel nacional, y todos los expertos de Comisión de Presupuestos saben que pueden recurrir no solo a la hoja web de la provincia, sino también a la hoja web del Código Fiscal Nacional, que prevé la Ley Nacional de Responsabilidad, donde están todos los números de ejecución presupuestaria informada por la provincia, porque es responsabilidad de la provincia informar en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es cierto, presidente, que la Ley de Presupuesto Nacional, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el presupuesto nacional con el presupuesto provincial? Es estratégico, porque si bien es cierto que la Ley de Presupuesto Provincial es la ley madre de la provincia, el presupuesto nacional, tal cual nosotros tenemos nuestro sistema constitucional y nuestro sistema federal, es muy parecido a la energía eléctrica de la Argentina. Si bien se produce en las provincias, todo se remite a Seiza y de Seiza vuelve por los cables. Bueno, el sistema financiero argentino se produce en las provincias, va a la fuente 10 del Tesoro Nacional, metafóricamente hablando, y se remite con el presupuesto nacional los fondos a las provincias. De ahí la importancia. Pero tenemos que ver dos artículos que prevé el presupuesto nacional que tiene una incidencia directa en los presupuestos y que nos crea incertidumbre. Incertidumbre que siempre sabemos que los presupuestos son incertidumbre. Una es que el presupuesto nacional por primera vez no envía el programa monetario argentino. Y esto no es un tema menor. No está adjunto en el presupuesto nacional, y eso está en el mensaje, que no pueden enviar el programa monetario argentino. Sí se sabe que el 60% del déficit primario y secundario en la Argentina, que es del 6,5%, va a ser financiado por el Banco Central de la República Argentina. Y el 40% va a ser financiado por mercado interno a través de bonos que va a emitir el Tesoro Nacional. Estos son datos que tenemos que tener en cuenta porque nos genera incertidumbre también a los presupuestos provinciales. Y hay otro artículo que es importante, presidente, en el presupuesto nacional. Por primera vez se suspende varios artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que las provincias quedan exentos de cumplir con reglas, no con información, como nos decía Bastorre cuando hablábamos el otro día. Tenemos la obligación de seguir cumpliendo con la información, pero podemos evitar cumplir las reglas. Y esto está hecho para provincias que están en default, como la provincia de Buenos Aires, provincias como el Chaco, que están en default por su deuda externa, y le dan la libertad de que puedan incumplir los parámetros que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Gracias a Dios, tenemos que decir que la provincia de Corrientes, más allá de esa facultad de poder incumplir con esas reglas, no necesita acogerse a ese beneficio porque estamos cumpliendo los parámetros que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y esto se puede ver en el mismo presupuesto. Y también es importante para armar un presupuesto y para saber cómo una provincia es importante el tema de la transparencia, es saber el nivel de endeudamiento que tiene una provincia, porque de esa forma uno puede ver cuánto impacta en el sistema. Y nos vamos a dar cuenta que el mejor método para hablar es el método comparativo.
A algunos les molesta el método comparativo, pero es la única forma de tener sentido cuando uno da un número. Porque si nosotros dijéramos que la provincia de Corrientes debe en dólares 20 millones de dólares, no decimos nada, parece un significante vacío. No sabemos si es mucho o si es poco. Si comparamos con la deuda de sumas provinciales, las provincias deben 22.000 millones de dólares. Evidentemente, cuando miramos las puntas, vemos que el riesgo cambiario de Corrientes es diferente al conjunto de las provincias del país. Pero si fraccionamos, vamos a ver, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires debe 9.900 millones de dólares. Cava debe 1.661 millones de dólares. La provincia de Mendoza, 738 millones de dólares. La provincia de Entre Ríos, que es más parecida a la nuestra, un poco más grande, pero 736 millones de dólares. La provincia del Chaco, que es muy similar, aún teniendo un 20% más de coparticipación, conforme ganó en 1988. Vamos a ver que debe 386 millones de dólares contra 20. Entonces empezamos a darnos cuenta que algo no es uniforme en el país, algo se debe a que hay un proyecto provincial que va cumpliendo con la responsabilidad y se entiende por qué tiene legitimidad este proyecto político en el tiempo, desde el 2001 ahora. Porque deber 20 millones de dólares en 22.000 millones de dólares, es cierto que hay otras provincias, hay 4 o 5 provincias que son las que se manejan con esta racionalidad. Y podríamos decir San Luis, podríamos decir Formosa, podríamos decir Misiones, son provincias que mantuvieron, porque ¿cuál es el secreto? ¿Quién no quiere tener deuda en dólares que las tasas de interés supuestamente son muy bajas respecto a un mercado interno que tiene unas tasas compensatorias de la inflación en forma espectacular? Pero todos sabemos que hay un riesgo cambiario, la política de la amenaza devaluatoria permanentemente que nos complica y nunca nos tentamos en usar el sistema de dólar por una escuela que este gobierno tuvo a través del gobierno anterior y este gobierno de saber cuáles son los riesgos cambiarios, porque estudiamos la historia argentina y la historia argentina te dice que hay 5 default y la historia argentina te enseña que cada vez que tuvimos crisis política hubo previamente crisis de balanza de pago y la crisis de balanza de pago implica ausencia de dólares y ahí vino la crisis política y ahí vinieron los distintos conflictos que tuvimos. Tal es así que el radicalismo en 1890 nace producto de una salida de convertibilidad, la primera convertibilidad, de una crisis de balanza de pago y una crisis espectacular internacional. Digo, como dato objetivo. Y si miramos los otros default, nos vamos a dar cuenta nosotros cómo fue y por qué es importante tener una transparencia y una seriedad en el nivel. También endeudamiento en pesos, nos damos cuenta que cuando tenemos que imputar el pago de los servicios de la deuda, estamos en el 3%. 2,5%, 3% de nuestro presupuesto. Esto implica también un esfuerzo político y un esfuerzo de lo que significa el conjunto, porque no es casualidad que haya que haber puesto ese artículo en el presupuesto nacional de que se pueden infringir las reglas. Entonces, este proyecto político provincial tiene transparencia cuando no tenemos comprometido el tema de los endeudamientos. Y después vemos también el esfuerzo presupuestario que implica. Desde el año 1988, Corrientes perdió casi 1,20 punto de coparticipación. Estamos con un índice del 3,86%. El Chaco está con 5,8%. Y fíjense ustedes lo paradójico. Formosa tiene un índice muy similar a Corrientes, con la mitad de la población. Quiere decir que Corrientes hace un esfuerzo espectacular para mantener el proyecto provincial, la financiación y la transparencia y poder cumplir en regla y en día los sueldos, los salarios, el servicio público, las emergencias, la inversión. Es decir, no es fácil, con el doble de la población tenemos el mismo índice de coparticipación que Formosa. Esto complica. Y muchas veces también se dice creyendo que la solución está en una nueva ley de coparticipación, que nos van a resolver todos los problemas mágicos del país.
Y otros creen que sacándole a la capital federal van a resolver los problemas de Gran Buenos Aires, porque empezó una nueva justicia de Robin Hood en la Argentina. Sacarle supuestamente al rico a Goliat, pero entregarle al rico. Es decir, no es que le sacan al rico de Capital Federal para repartir en las 19 provincias pobres, sino le sacan al rico y le entregan a la provincia de Buenos Aires para resolver la crisis y el problema policial. Dato objetivo. Utilizan siempre los pobres, porque siempre hay que dar una legitimación. El Gran Buenos Aires, el posible conflicto social, entonces hay que sacarle plata a los ricos de Capital Federal. Pero la plata hay que darla a la policía de Buenos Aires, que rodeó la Casa Rosada, o rodeó, mejor dicho, Olivos. Entonces, son datos a tener en cuenta. Esto yo quiero ser muy respetuoso. Estoy contestando el discurso de diputados. No estoy contestando lo que ustedes van a decir con respeto, porque nosotros siempre nos manejamos con seriedad. Estoy diciendo porque parecía que en diputado el otro día se despertaron de golpe y de tener un equilibrio racional aparecieron con que a Corrientes le venía la plata fácil y nos regalaban la plata, y ustedes están viendo los números que lo que estamos haciendo es un esfuerzo espectacular para mantener equilibrio, buscar créditos más baratos, tratar de achicar los problemas, y esto es lo que estamos haciendo, presidente. Un presupuesto de 137.000 millones de dólares. Llegamos a tener presupuestos en dólares de 2.000 millones de dólares. Hoy, por supuesto, medido en dólares, se dan cuenta el achique espectacular, y esto no es solo producto del problema correntino. A todos los presupuestos del país provinciales le pasó esto. Estamos teniendo prestaciones con certeza de tener que cumplir y financiación menguada, financiación achicada. Y esto no es un tema menor, porque como siempre decimos, los fondos del presupuesto provincial vienen del 90% viene del presupuesto nacional. 19 provincias en el país tienen este inconveniente, y ahí está el problema, que lo que decíamos hoy, no es solo la coparticipación, es que las recaudaciones provinciales de 19 provincias no alcanzan a recaudar más del 10% de las necesidades propias de un presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? La provincia de Buenos Aires, que parte de una premisa falsa para legitimarse en los saqueos políticos que hace muchas veces el presupuesto nacional, nos dice la verdad que el 50%, escuchen este número que es muy importante, el 50% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que es 1,5 billones de pesos, es decir, prácticamente 12 veces, 11 veces más que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el 50% es recaudación propia. Córdoba tiene el 38% de recaudación propia, Santa Fe también. Y se dan cuenta ustedes que 19 provincias solo tienen el 10%. ¿Por qué? Porque hubo políticas diferenciales distintas en el país, lo que nosotros llamamos la cláusula para el progreso invertida del artículo 75, inciso 22. Se beneficiaron y se concentraron los beneficios de políticas diferenciales y todo lo que sea promoción a la Argentina central en distintas etapas de la Argentina concentrada. Y es por eso que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene el 50% de recaudación propia, y por eso tiene una sustentabilidad y un nivel de endeudamiento espectacular. Y las 19 provincias en la Argentina, solo el 10%, porque nunca se usó la cláusula para el progreso con políticas diferenciales para el interior del país, salvo tenuamente en lo que significó la reparación histórica de 4 provincias en el norte, de San Luis, Catamarca, San Juan y La Rioja. Pero el NEA siempre estuvo desprotegida. Y lamentablemente, en este presupuesto nacional estaba previsto originariamente, arbitrariamente, que Misiones tenga una gran zona aduanera y de secciones impositivas. Todos los gobernadores del NEA se pusieron de acuerdo y dijeron que eso era una injusticia. En medio del presupuesto se amplió los beneficios para todos los departamentos de las distintas provincias del país, que al final terminaron siendo 19 para que no se cumpla, y lo que hicieron es diluir el tema Misiones, ampliar para que no se cumpla, y el presidente de la República vetó el artículo 123 del presupuesto nacional para evitar
tener los desarrollos que tenemos que tener. Este es un dato objetivo, tan es así que el mensaje de este presupuesto provincial menciona como un hecho favorable y auspicioso el artículo 123 del presupuesto nacional, porque generaba zonas aduaneras importantes en todo lo que significaban los departamentos de fronteras de la provincia de Corrientes y de otras provincias. Este artículo de 137.000 millones establece partidas distintas y vamos a ver cómo en el tema salud, que se va a expedir después con más profundidad el presidente de Salud, Dos Santos, establecemos una partida de aproximadamente 15.000 millones de pesos, lo que implica un 13% del presupuesto, mejorado en 3 puntos respecto al año anterior. Y el año anterior hay que recordar, y esto no es para molestar, se decía que el presupuesto no tenían los hospitales partida para comprar medicamentos. Y se había cambiado la metodología, pero los hospitales tuvieron partida para mejorar los alimentos. Y este año estamos hablando de casi más de 1.000 millones de pesos para comprar medicamentos gratuitos en los hospitales. Y atendemos el 80% de la población de Corrientes es atendida por la salud pública provincial, casi invertido al sistema chaqueño, que atiende el sistema privado, está fomentado a través de una decisión política de los gobiernos peronistas del Chaco, de fortalecer la salud pública privada y ablandar la salud pública pública. Bueno, nosotros elegimos otro camino y van a ver en el presupuesto también que no solo atención primaria de la salud, hospitales y atención ordinaria, sino también la alta complejidad para el interés público general a través del Instituto de Cardiología. Estamos hablando de 830 millones de pesos, establecido en el año para el Instituto de Cardiología, y apareció ahora también el nuevo fenómeno político y de decisión que es el Instituto de Oncología de Curuzucuatiá, de Bonatti, donde está previsto 200 millones de pesos para solventar los gastos del presupuesto de la provincia realmente necesario para la oncología. Y así, presidente, en educación quizás sea el que mayor presupuesto lleva en términos comparativos, 37.000 millones. Y vemos, y esto es importante, en el tema IPS, presidente. IPS tenemos una inversión de 29.900 millones de pesos. Es decir, estamos previendo pagar 2.500 millones de pesos mensuales en IPS, tanto de jubilados y de pensionados. Y vamos a ver también, presidente, ahí que seguimos con el 82% móvil, porque acá no se dice nada. Y hay una doble vara. A nivel nacional se elige el camino de lo que significa aumento por salario, un porcentaje y por recaudación, y se deja de lado la inflación y obviamente se deja de lado el 82% móvil. Por eso es que los correntinos defienden a muerte la caja del IPS en la provincia, porque seguimos manteniendo el 82% móvil y seguimos discutiendo con Nación las cajas que no se transfirieron, que son 11 en el país, el diferencial que tenemos. Discusión histórica que tenemos con la Nación, porque nunca resolvimos definitivamente el problema. Tan es así que en la época de Cristina Kirchner, que estaba vencido el tema del 15% porque no nos podían seguir sacando de la coparticipación, continuaron sacándonos. 3 provincias hicieron juicio y ganaron en la Corte, juicio que se ganó antes que asuma Macri. Una semana antes que asuma Macri, la Corte dice que debe devolverse el 15%, que los justicialistas decían que estaba bien que vaya al ANSES. Y se devuelve, y con todo eso los mismos siguen surgiendo diferencias, y recién tenemos compensado 2018, falta compensar 2019, viene con lentitud el tema de IPS ANSES. Pero tenemos que cuidar la caja, y en esto hay una definición política. Vamos a seguir teniendo el 82% móvil conforme al presupuesto provincial. Ya habrá tiempos para debate, para ver cómo resolver los temas definitivos y estructurales, pero esta es la decisión política de este presupuesto en el marco del tema IPS. En el tema de PEC,
También en el tema de PEC tenemos que hablar que estamos hablando de un presupuesto que va aproximadamente de 1.100 millones de pesos mensuales, casi 13.000 millones de pesos al año. Hacemos un esfuerzo espectacular, presidente, y se puede ver en el presupuesto. La de PEC tiene 280.000 cuentas de usuario, 90.000 cuentas son con protección social. Y nos encontramos con un inconveniente que es importante resaltar porque es un compromiso que nos queda. Ver cómo hacemos para tener gas en la región NEA. Porque a consecuencia que no tenemos gas, los usuarios sociales usan mucho más energía. Y si vivimos el cuadro comparativo, los usuarios débiles y vulnerables utilizan 600 de promedio de kilowatt, cuando en el país es 300, porque no tenemos gas en corriente. Y esto se nos encarece. Entonces, estamos trabajando en esa dirección, hicimos obras muy importantes en el tema de PEC, tanto en obras de 132, en 33, en 13,2, en tema de instalaciones, infraestructura, estaciones, subestaciones, y esto es lo que estamos cuidando y defendiendo, presidente. Es decir, es un presupuesto que tiene muchas incertidumbres, porque corre la suerte de las incertidumbres del país. Porque si decimos que el 90% del presupuesto viene del país, no podemos nosotros achicar esas incertidumbres. Esto es un dato objetivo. Y es cierto que tenemos que correr la suerte del país, pero sabemos que tiene dificultades en el marco de emergencias, en el marco de... Pero realmente lo que muestra es un proyecto político de seriedad y que en el marco de los desendeudamientos que hubo, Corrientes manejó muy seriamente el tema, tiene sustentabilidad política, tenemos que seguir ajustando y lo que no tenemos que hacer es romper ese seguro político que siempre tuvimos en términos racionales, que es cuidar lo que se llama ese equilibrio racional, a pesar de que necesitemos un nivel de endeudamiento a futuro, que será en expectativa, porque si son tasas racionales, si no, no usamos el crédito. Normalmente hemos visto las experiencias anteriores, cuando las tasas son muy altas, el gobierno provincial nunca tomó crédito de esa envergadura, lo va manejando racionalmente de acuerdo a sus necesidades. Es decir, este es un presupuesto racional y tenemos que decir que tenemos menos personal que el Chaco y tenemos que decir una cosa que muchos creen en la actividad privada, es decir, un dato objetivo que surge también, que Corrientes tiene más personal en blanco privado que el Chaco. Tenemos 80.000 empleados en blanco privados y el Chaco tiene solamente 75.000. Y más racionalmente en el cuadro comparativo tenemos menos planta de personal, que es lo que nos permite a nosotros tener un 20% menos de coparticipación y poder aguantar equilibradamente. Y decir también que el presupuesto de obra pública es bastante racional y parejo en la región NEA este año, es decir, que viene el presupuesto nacional, estamos hablando de aproximadamente 8.000 millones de pesos. Presidente, es un presupuesto austero, con transparencia, tratando de tener sustentabilidad, con las incertidumbres que tiene el país, pero buscando que de la provincia, nuestro modelo provincial, amortigüe los déficits que puede tener. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Señor senador Diógenes González. Gracias, señor presidente. Voy a referirme a tres aspectos solamente del presupuesto, atento a la completa enumeración que ha hecho el senador Brear. En materia salarial, es muy interesante el compromiso que asume nuestro proyecto en el presupuesto en el artículo 18, que establece primero los fundamentos, es decir, hay un compromiso a destinar la recomposición del salario, además de lo establecido en el marco de política salarial, como mínimo un 50% de los recursos excedentes de libre disponibilidad efectivamente ingresados en concepto de ingresos de impuestos provinciales y de coparticipación federal. Y fija además una fecha, el 31 de julio, en el artículo 18, como una fecha para la estimación del nivel del nivel eventual de aumento de recursos de libre disponibilidad, con lo cual es un compromiso explícito para recomposición salarial, atento a la importante masa que tenemos de empleados públicos y el impacto que eso tiene
en nuestra economía diaria, ¿no es cierto? Otro de los aspectos que es importante destacar es la profundización del modelo de fortalecimiento de la autonomía municipal, que como bien se decía acá, es parte del proyecto político iniciado en el año 2001, que tiene por objetivo fortalecer la autonomía municipal. En este caso, hay presupuestado un monto total de 15.521 millones de pesos para ser coparticipado a los municipios, que es también lo que podríamos definir ya como una política de Estado, porque ha transcurrido varios mandatos políticos de la gobernación, y que el objetivo es dar mayor previsibilidad, funcionamiento y capacidad de gestión a los municipios, que sin duda eso mejora la calidad de vida y además reparte recursos en todo el territorio de la provincia de manera equitativa, ¿no es cierto?, independientemente del tamaño de las localidades, buscando que haya calidad de vida en todo el territorio provincial. Y por último, señor presidente, quiero referirme a los fondos fiduciarios, que también algunos de ellos funcionan allá hace más de 15 años, como el Fondo de Desarrollo Rural. La suma de los tres fondos, Fidecor, Fodin y Fondo de Desarrollo Rural, llega a la suma de 549 millones de pesos, que están destinados justamente al fortalecimiento de los sectores productivos, como en este caso industrial, ganadero, parques industriales, infraestructura, que nos parece que sin duda esto tiene un efecto en la generación de empleo privado, a raíz de fortalecer realmente la potencia que tiene hoy y que puede tener mucho más el crecimiento del empleo genuino en nuestra provincia, que sin duda merece y tiene una previsión en el presupuesto. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor senador. Senador Dos Santos. Señor presidente, me quiero referir muy brevemente para... Sí, senador. No, queremos darle el derecho a la oposición que hable y después vamos a hablar los oficialistas. Perdón, tú. Que continúe el Está bien, oficialismo. está bien, señor presidente. No, a vos te toca. Bueno. Sí. Bueno, sí. Los que hablaban hasta ahora no son oficialistas. Adelante, senador Barrio Nuevo. Bueno, muchas gracias por la democracia y por la concesión. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que hoy venimos a tratar la ley de leyes, ¿no? Venimos a discutir, a conversar, a acordar, a disentir respecto de el presupuesto del 2021. Venimos a hablar de números que son la exteriorización de una idea del plan de gobierno del año que viene, ¿no? Y para eso, señor presidente, resulta clave, porque por más que se repita muchas veces la palabra transparencia, las cosas no son transparentes por cansancio. Las cosas o son transparentes o no lo son. Y claramente estamos en presencia de algo que nos sucedía hace muchísimos años, señor presidente. El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, tiene el triste récord de no haber enviado el presupuesto de la provincia nunca en tiempo y forma durante su gobierno. Nunca. En ninguna oportunidad lo hizo. De hecho, estamos tratando hoy, 22 de diciembre, porque no lo envió en octubre, como correspondía. Y esto no tiene que ver con información que esté o no esté en el presupuesto de la Nación. Las pautas macrofiscales están dispuestas por ley y se cumplen, no como en Corrientes, desde el 15 de septiembre de este año. Esas pautas macrofiscales son las que
sirven de base para la confección de un presupuesto, que por supuesto tiene la característica de ser eso, algo que se presupone que va a suceder. Entonces, el gobernador de la provincia no solo, tal cual es su característica, remite tarde el presupuesto, sino que esta vez innova. Esta vez va más allá, mucho más allá de lo que puede hacer, mucho más allá. Y resulta ser que repetimos transparencia, 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 pero el que debe rendir cuentas se fija él mismo la fecha en que las va a rendir. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que se haya llegado a tal nivel de soberbia en este gobierno, que se crea que por un decreto del excelentísimo señor gobernador se puede modificar la Constitución de la provincia? La Constitución de la provincia es muy clara y muy concreta, y tiene que ver con una lógica, que tiene que ver con que todos entendamos de qué estamos hablando. Y eso, y esa lógica, está planteada en una rendición de cuentas que se debe hacer en mayo. Está planteada en la Ley de Responsabilidad Fiscal con las rendiciones que se deben hacer trimestralmente. Y además está planteada por la propia Constitución en un presupuesto que debe ingresar en octubre. ¿Y por qué esto? Porque estamos hablando de números vacíos. Estamos hablando de números vacíos, en donde a partir de esta soberbia a la que yo le hablaba, que tiene que ver con que todos le dicen que sí, que está bien todo lo que se está haciendo, que es lógico. No solo no es lógico, señor presidente, que no tengamos la cuenta de inversión, no solo no es legal, sino que además no tiene ningún asidero. ¿Cuál es el motivo por el cual el gobierno de la provincia no rinde la cuenta del 2019 vinculado con la pandemia? Que alguien me cuente. Acá cerca, a 2 cuadras, está la Municipalidad de Corrientes. Muchos de los correligionarios lo miran por encima del hombro al intendente de la ciudad. Sin embargo, presentó la cuenta de inversión junto con el presupuesto. Sin embargo, presentó la ejecución presupuestaria. Y acá en Corrientes tenemos problema con la página y no la presentamos. No, señor presidente. Yo me niego a aceptar de que esto sea casual. Me niego absolutamente a aceptar de que esto sea casual. La falta de transparencia en la que estamos inmersos tiene el motivo de esconder cosas. ¿Qué cosas? Bueno, veremos cuando se rindan cuentas. Pero evidentemente hay algo para esconder. ¿Cómo nos pueden decir graciosamente de que el que rinde cuenta va a rendir después? Porque él dice. Y nosotros en la legislatura, que nos embanderamos en la República, no hacemos valer la división de poderes. Porque la rendición de cuentas es a esta legislatura. Y todos callados, todos le decimos que está todo bien, metele, seguí sonriendo, viva el marketing. Y así estamos. El ministro de Hacienda nos dijo acá, como para que tengamos en cuenta el punto en el que estamos. Nos dijo acá que no se puede precisar cuánto se gastó en la pandemia. ¿A alguien le parece lógico? Desde esta legislatura le hemos aprobado la ley de emergencia. A nadie se le ocurrió generar un código de los programas en donde efectivamente estén imputados los gastos de la pandemia. No se puede informar, dice. Nada se puede informar, señor presidente. Fíjese
señor presidente, le quiero mostrar, porque ese error de página que se mencionó, la verdad que no es un error, es algo que se hace adrede, no se informa adrede. Lo de la cuenta de inversión ya está explicitado que no se puede hacer, pero decidieron hacerlo. Ahora, la publicación de la cuenta de ahorro e inversión prevista por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta es la página de la Contaduría General de la provincia que la imprimí antes de venir. Lo último que está publicado, septiembre del 2019, señor presidente. Septiembre del 2019. Lo mismo para los niveles de endeudamiento. A tal punto esto es así, que la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera publicó ayer un reporte de transparencia y de acceso a la información, previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que algunos dicen que la cumplimos y resulta que estamos viendo acá que no cumplimos nada. ¿Sabe cuál es el lugar que tiene Corrientes en este ranking de cumplimiento referido a transparencia y el acceso a la información? Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera. Corrientes está último. Tiene 0 puntos sobre 100. 0 puntos sobre 100. ¿Y qué contemplan? Porque capaz dicen, no, inventan todo. ¿Cómo va a ser cierto eso? Yo esto invento. ¿Presentó presupuesto en tiempo y forma? Una a la consulta. No, 0 puntos Corrientes. ¿Presentó la cuenta de inversión en la legislatura en tiempo y forma? No, 0 puntos Corrientes. ¿Presenta información de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento trimestral, tal cual prevé la Ley de Responsabilidad Fiscal? No, 0 puntos Corrientes. ¿Presenta información respecto del endeudamiento del que se habla hoy acá? No, 0 puntos Corrientes. ¿Presenta información respecto de la partida de personal en su página oficial? No, 0 puntos Corrientes. La sumatoria de los 5 ceros da 0 en Corrientes, en transparencia y en acceso a la información. Por eso es que yo escuchaba recién hablar de incertidumbre y decir estamos atados a la incertidumbre de Nación. Ojalá tuviéramos la incertidumbre de Nación. En Nación está publicado la ejecución presupuestaria a octubre del 2020 y en Corrientes se presenta septiembre del 2019. Ojalá tengamos la incertidumbre, al menos sabremos sobre qué número estamos discutiendo. Acá no lo hacemos. Recién se referían al endeudamiento en dólares. Y la verdad que a mí me encantaría poder debatir con el resto de mis pares respecto de los números, si estos números fueran oficiales y no oficiosos. Me encantaría, porque la verdad es que la primera pregunta que haría es cómo puede ser que haya 20 millones de dólares de deuda si este año se publicó hace 4 meses un decreto en el que la provincia de Corrientes tomó 30 millones de dólares de deuda para gasto en energía y en dólares. Entonces, quizá podríamos hacer nuestro trabajo. Quizá podríamos hacer nuestro trabajo. Los oficialistas defenderán o callarán o hablarán de otras cosas. Siempre a lo lejos, siempre hablamos de Nación. Mamá me decía, hijo, cuando a vos te cambian de tema es porque en realidad no están queriendo hablar de lo que tenés que hablar. Y acá venimos a hablar del presupuesto de la provincia de Corrientes. Y por supuesto que el contexto es importante. Pero dejemos las cosas en ese contexto. Y luego analicemos las cosas que tenemos que analizar y nuestras responsabilidades en la República de Corrientes.
Y entonces vemos que no sabemos cuál es la deuda de la provincia. No sabemos. Debiéramos saberlo. A esta altura debiéramos saber cuál era la deuda del 2019 y debiéramos saber cuál es la deuda a septiembre del 2020. A esta altura, tratando tarde el presupuesto que envió el gobernador. Debiéramos saber esto, no lo sabemos. Yo no. Me gustaría también, presidente, ver que se despiertan de la siesta, porque al final... perdón, señor presidente, si hay una interrupción para... Señor senador, está en uso de la palabra. Estoy en uso de la palabra, si quieren, seguramente a los senadores... Señor presidente, no sabía que habíamos dejado entrar las barras para gritar acá. Adelante. Espero que sean las barras y no los senadores que tienen que respetar el uso de la palabra. Continúe, señor senador. Continúe, señor senador. Señor senador Bear. Que preguntan si vamos a hablar mucho o poco. Resulta ser que preguntan si vamos a hablar mucho o poco. Dan clases de economía y no nos dejan hablar. No, señor presidente. No, señor presidente. Gracias. Le agradezco al señor presidente que me haya dado el uso de la palabra, que si no recuerdo fue a propuesta del oficialismo que yo hable, que estoy hablando. Continúe, señor senador. Y no voy a permitir ninguna interrupción. Señor senador Bear, por favor. Señor senador Barrio Nuevo, continúe. Muchas gracias. Respecto de el endeudamiento del que le hablaba, no hay datos, nadie sabe, nadie tiene la información oficial en esta legislatura, no hay una información oficial que nos diga cuál es la deuda. Y yo se lo consulté al ministro de Hacienda, yo estuve acá cuando se reunió con los diputados, y yo le pedí esa información al ministro de Hacienda, como le pedí también que publique las cuentas de ahorro, inversión, financiamiento, y tampoco lo hizo, no es un error de página. Acá se quieren ocultar cosas. Señor presidente, este es un presupuesto que tiene un déficit cercano a los 10.000 millones de pesos, 9.942 millones de pesos. Y un déficit primario de 8.143 millones de pesos. El déficit financiero previsto por este presupuesto es casi un 70% mayor que el previsto en el presupuesto del año pasado. Uno entonces dirá, y solo infiriendo porque la información no está, que teniendo más déficit habrá mayor inversión. Este déficit debe financiarse con endeudamiento. Las necesidades financieras son 13.200 millones de pesos. Sin embargo, se pide endeudamiento por 7.000. También pedimos una aclaración respecto a este tema. Tampoco la obtuvimos. ¿Cómo se llega de los 7.000 a los 13.000 previstos en este propio presupuesto? Son deudas ya adquiridas, no ejecutadas, que no ingresaron a la provincia. ¿Cuáles? ¿Autorizadas por quién y de qué forma? Porque el endeudamiento lo debe autorizar esta legislatura. Y por eso pedimos la información. Porque queremos cumplir con nuestro rol. Porque además ya este gobernador tiene como antecedente cercano que en el 2018 tomó deuda por encima de la autorización de esta legislatura. Ya lo hizo, no es algo que no haya sucedido, ya sucedió. Pero decíamos, bueno, tenemos más déficit que el año pasado, supuestamente, porque lo lógico sería ver respecto a la ejecución de este año. Y entonces decimos, bueno, deben estar invertidos en salarios, o en la incorporación del personal precarizado, por ejemplo, de la salud.
Le consultamos al ministro de Hacienda cuál es la nómina salarial de noviembre de este año, para hacer una proyección de cuál es la nómina salarial del año que viene sin ningún incremento. La nómina salarial de noviembre de este año nos dijo el ministro de Hacienda que es de 4.700 millones de pesos. Quiere decir que sin ningún aumento respecto a lo vigente en noviembre, la pauta salarial para el año que viene son 61.000 millones de pesos. Está previsto por todo concepto alrededor de 65.000. 6%. 6%. Y nos debemos contentar con que todavía seguimos escribiendo en el artículo 18 de que los trabajadores esperen a que sobre la plata en julio para ver cuánto se va a poder invertir. También le preguntamos al ministro de Hacienda qué políticas tenía prevista el presupuesto para la incorporación de los trabajadores precarizados y en particular en los trabajadores precarizados de la salud. Y el ministro de Hacienda dijo de que eso no es un tema de la provincia, de que eso en realidad es un vínculo que tienen con el colegio de enfermeros y que el colegio de enfermeros tendrá que arreglársela. Si alguien a vos te factura todos los meses, del 1 al 10, y sos el único al que le presta servicio, eso es una relación de dependencia. Le puede llamar como le quiera llamar, le puede querer echar la culpa al pobre colegio de enfermeros, pero la realidad es que en este presupuesto, una vez más, no está previsto la incorporación de estos trabajadores. No lo digo yo, lo dijo el ministro de Hacienda en este recinto. Pero entonces, si hay más déficit, la inversión en salarios no aumenta exponencialmente, por lo que les acabo de decir. Entonces se gastará en obra pública, suponemos, ¿no? Todos suponiendo porque no hay información. Pero repitamos la transparencia porque capaz que alguien cree. La obra pública tiene, y los gastos en capital en general, tiene una caída en términos reales cercana al 20%. En términos nominales, un crecimiento cercano al 17%. Pero las construcciones en dominio público, la obra pública, tiene una caída nominal respecto al presupuesto del año pasado del 8%. La incorporación de maquinaria y equipos tiene una caída nominal respecto del año pasado. Después saquen la inflación, del 35%. Las principales recortes en materia de obra pública de este presupuesto son a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Educación, a Vialidad, a INVICO y a la EPEC. Comparación de dos presupuestos. No tienen nada, ningún otro secreto. Entonces, el mayor déficit no es porque tenemos mayor inversión en salario, tampoco en obra pública. Veamos el medio ambiente. En este recinto, un legislador oficialista, diputado él, le preguntó al ministro justamente por la preocupación. El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, señor presidente, es la anteúltima jurisdicción en materia presupuestaria. ¿Y sabe por qué es la anteúltima? Porque apareció una nueva, si no sería la última. Si no sería la última. Y nosotros le asignamos roles, le asignamos funciones, aprobamos con un acuerdo que para mí fue muy beneficioso para la provincia, aprobamos la ley de inventario de humedales y le asignamos roles al ICA. Pero lo seguimos desfinanciando y desfinanciando y desfinanciando. Al punto de ser el menor presupuesto en la provincia.
¿Cómo no se le va a escapar al ICAA que estén canalizando la Laguna Brava acá, al lado, si no le damos presupuesto? Destruyen nuestro ambiente en su cara, en la cara del ICAA y de los funcionarios municipales que estuvieron mirando para otro lado. Las políticas de medio ambiente se declaman y muchas se llevan adelante, y en eso yo me permito hacerle un expreso reconocimiento al senador Flinta por el trabajo que realiza. Pero pareciera ser que el trabajo de él es mucho más importante, y bienvenido sea, que el que tienen funcionarios que deben actuar respecto de estas cosas, y organismos que deben actuar respecto al medio ambiente. Así es, y así todo el reconocimiento. Ahora, la otra vez, el año pasado, ya hablamos de este tema. El año pasado ya hablamos de este tema. Hablamos del presupuesto del ICAA. Y nos dijeron que no se puede mirar solo por el organismo, hay que ver cuánto se invierte en general en el presupuesto. Bueno, yo les pido para que no discutan conmigo, discutan con el gobernador, que es quien mandó el presupuesto. El gobernador envió el presupuesto y ¿saben qué dice? ¿Saben qué dice? Dice, además de ser insuficiente el presupuesto del ICAA, dice que el 90% del presupuesto del ICAA es para producción, no para el medio ambiente. Eso dice el presupuesto enviado por el gobernador, al que hay que decirle que todo está bien. Este presupuesto dice que 12 millones, dice el presupuesto, no el senador Barrio Nuevo ni la oposición. Este presupuesto dice que 12 millones de pesos están destinados al medio ambiente en la provincia de Corrientes. Lo dice el presupuesto en su planilla anexa. A la función medio ambiente, véanlo en los cuadros anexos por funciones. Función medio ambiente, 12 millones de pesos. 11.500 veces menos que el valor del presupuesto, que el presupuesto general de la provincia. Señor presidente, ya voy terminando. Nos preocupa especialmente la situación de los organismos descentralizados intervenidos en Corrientes. Nos preocupa especialmente la situación del IOSCOR y la prestación de servicios, por ejemplo, con el Colegio de Bioquímicos. Nos preocupa especialmente la intervención eterna de Lotería y Casino, que hoy está siendo investigada por la Justicia Provincial. Y nos preocupa especialmente el Instituto de Previsión Social y fundamentalmente su marco normativo. Aquí se habló de que nosotros tenemos nuestras propias normas y nuestro 82% y cosas que yo no voy a discutir en sí mismo. Solo quiero alertar. Porque en esto de la división de poderes, quienes legislamos somos nosotros, los legisladores. El Poder Judicial no tiene la facultad de legislar. Y lamentablemente, señor presidente, y solo para poner en alerta la preocupación que seguramente coincidiremos todos los que estamos acá, en el Poder Judicial hay fallos que contradicen lo que se dijo recién. En el Poder Judicial hay fallos que hoy se están analizando para extenderlo colectivamente
respecto de los juicios del Instituto de Previsión Social. En el Poder Judicial hay fallos que dicen que en Corrientes tenemos que aplicar la ley nacional, que en Corrientes no está vigente ni el varias miles de veces declarado inconstitucional decreto de Aguad y de Mestre, ni siquiera dicen en ese fallo judicial que está vigente la ley anterior, porque dicen que le dan un valor a un consenso que no consenso, pero la justicia legislando en materia previsional para no darle los mejores 4 años a los jubilados, sino darle los últimos 10, según dice la ley nacional. ¿De dónde se desprende que es aplicable la ley nacional al sistema previsional de Corrientes? Esa es una competencia nuestra como legisladores, no del Poder Judicial. Para discutir. En el fallo Acosta, que debe ser el que se refiere él, que actuó como primera instancia, eso está apelado por el IPS a la Cámara Contenciosa Administrativa, que actúa como Cámara de Apelación de cualquier amparo. Digo, presidente, para aclarar, como él dice bien, es otro poder, que nosotros no podemos ponerle un revólver en la cabeza a un juez y decirle no te metas en este tema. Lo que hay es la vía recursiva cuando se equivoca, o dictar una ley si es que hay que dictar. Pero quiero que quede claro que es un juez de primera instancia, que actúa como juez de primera instancia, y fue en el caso Acosta, que lo estamos siguiendo y estamos estudiando, y que fue apelado por el IPS en el contencioso administrativo. Gracias, señor senador. presidente, Señor senador, de hecho, yo no hice ningún planteo respecto de esto, justamente, y me alegra escuchar la voz del oficialismo sosteniendo lo mismo que sostenemos nosotros. Pero la forma de resolver está acá, en la legislatura provincial, dictando la ley previsional que sea además sustentable en el tiempo. Referido al Poder Judicial, señor presidente, ya termino. Referido al Poder Judicial, ya es de práctica asignarle menor presupuesto que el previsto por la ley. Yo no hablo de asignarle un mayor o menor presupuesto al requerido. Me ha tocado formar parte de negociaciones y de procesos presupuestarios donde por supuesto alguien requiere y después todo hay que ajustarlo a las posibilidades del Estado. Ahora el Estado, la primera posibilidad que tiene que tener es cumplir la ley. Y la ley de autarquía financiera del Poder Judicial habla del 6,27% del presupuesto de la provincia. Y en esta oportunidad se hace una innovación que para mí es muy riesgosa. Para mí es muy riesgosa. En esta oportunidad, en el artículo 21 de este proyecto de este presupuesto, que seguramente será aprobado con el voto del oficialismo, se busca modificar la ley de autarquía financiera del Poder Judicial. Lisa y llanamente, porque la ley de autarquía financiera habla de un porcentaje respecto del presupuesto de la provincia, que está descrito en el artículo 1 de la ley, 138.000 millones de pesos. Pero en este proyecto se agregó por primera vez, desde que soy legislador, la connotación de que en realidad se cumple con la ley de autarquía financiera, pero respecto de los fondos de fuente 10 de libre disponibilidad, cosa que para nada dice la ley de autarquía financiera, para nada lo dice. Señor presidente, porque no se rindió cuentas, porque no se rinden cuentas, porque nos prometieron rendirla y no lo hicieron, por el nivel de soberbia que los lleva a creer que por decreto pueden modificar la Constitución, porque no sabemos
¿Cuál es la deuda de la provincia? Porque no sabemos cuánto se endeudó la provincia este año. Porque no están previstas partidas suficientes para los salarios. Porque tampoco están previstas, según el propio ministro de Hacienda, la incorporación de los trabajadores precarizados de la salud. Porque hay una fuerte reducción en la obra pública y en el gasto de capital. Porque no se contempla el desarrollo sustentable como eje en materia de medio ambiente. Porque no se cumple con la ley de autarquía financiera del Poder Judicial. Porque no se detallan adecuadamente en este presupuesto las políticas que influyan positivamente en los programas para trabajar todos juntos en pos de la perspectiva de género y de la paridad de género. Por todas estas cosas, señor presidente, el bloque del Partido Justicialista no va a acompañar este presupuesto. Gracias, señor senador. Señor senador Dos Santos. Señor senador Bastorres. ¿Usted había pedido la palabra, señor senador? No, lo que pasa es que creí que estaba pidiendo la palabra a él para referirse a temas más ajustados a los números. Hoy tenemos que hablar, como bien dijeron los senadores preopinantes, de los números de nuestro presupuesto, y en este caso me toca a mí mencionar algo del presupuesto de salud pública. Por supuesto que los números más grandes y de las instituciones más importantes las mencionó el senador Brear. Y es cierto que estas instituciones siempre llaman más la atención y condensan el foco de la sociedad, pero hay todo un sistema de salud instalado hasta en el último rincón de la provincia que está funcionando. Está funcionando eficientemente y hace muchos años. Y este presupuesto contempla cada uno de los lugares de la provincia en el que se está prestando salud, que no aparecen en la foto, que no aparecen en los diarios, pero que todos los días están resolviendo las cuestiones de salud de, como dijo el senador Brear, casi el 80% de los correntinos que no tienen cobertura social, y está cubriendo con los recursos provinciales, con los recursos de todos nosotros, los gastos de esa atención médica, porque la atención médica puede ser gratis para la gente que lo reclama, pero no existe medicina gratis en ningún lugar del mundo. Esta provincia hace muchos años tiene y sostiene hasta ahora y está previsto sostener en este presupuesto una política de medicamentos que es, y le digo yo porque conozco todo el sistema de salud de toda la Argentina, que es quizás uno de los más completos en cobertura de medicamentos. Les voy a mencionar algo que me decían los legisladores de otras provincias, que era casi imposible que esto suceda. Debe ser la única provincia en que los políticos no tienen una cuenta de farmacia para dar la ayuda en medicamento a la gente que le solicita todos los días. Nosotros no vemos la gente girando por las calles con una receta en la mano pidiendo que por favor se le provea el medicamento.
En la provincia de Corrientes se cubre toda la atención medicamentosa de la provincia, salvo excepcionalmente a veces algún medicamento importado o algo muy muy alto costo, que finalmente siempre el Ministerio se termina haciendo cargo. Y es cierto que esta política de medicamentos se basa en 2 o 3 pilares fundamentales. Nosotros tenemos que reconocer el apoyo de la Nación con el programa Remediar, que resuelve una cantidad de cosas y que ahora comparte ya su costo con la provincia. Costos que a veces están referidos a los medicamentos o a veces a la logística, al transporte, pero de todas maneras entre Nación y provincia ahí tienen una acción en conjunto que es muy positiva. Tiene cobertura de medicamentos desde los laboratorios principales de la Argentina, de laboratorios que se dedican a genéricos, y también tiene la cobertura de medicamentos de la fábrica de medicamentos de la provincia, que se dedica a producir 30 especialidades, que son 30 formas farmacéuticas que son totalmente gratis y que cubren un espectro de necesidades absolutamente importantes, como es la cobertura a quienes no tienen ningún recurso para sostener un tratamiento a largo tiempo. En otros años teníamos récord en la provincia de Corrientes de fallecimientos por diabetes, por hipertensión, por accidentes cerebrovasculares. Todos esos indicadores han bajado porque hay un sistema y hay un programa de enfermedades crónicas en la provincia, de hipertensión, de diabetes, de artrosis, etcétera, que se encarga de cubrir todas esas necesidades. Esta atención cotidiana, como decía, no sale en los diarios, no sale en las fotos, pero la gente verdaderamente lo necesita y lo siente y lo utiliza. En este presupuesto están contempladas todas las zonas sanitarias con hasta su último gasto. Por ejemplo, el gasto de traslado, que es muy importante en la provincia, que tenemos un gran centro de asistencia médica, sobre todo de alta complejidad, acá en Capital, como sabemos, geográficamente ubicada en uno de los extremos geográficos de la provincia, y eso requiere una inversión importante y está totalmente prevista. Están previstos cada uno de los hospitales del interior hasta con su último gasto. Está contemplada la capacitación. Son 2 cosas que en la provincia de Corrientes hace un tiempo, bastante tiempo, no existían, porque también he visto que está muy bien cubierto el área de mantenimiento. En esta provincia antes no existía la posibilidad de capacitación ni de mantenimiento. Ahora ambos servicios, que son uno para el enfermo y otro para el personal o para la planta, para el recurso humano, que son el traslado y la capacitación. Nosotros tenemos la incorporación bastante onerosa para la provincia, pero que la provincia se hizo cargo finalmente de una donación en su cuantía de un gran instituto de oncología que se inicia como una donación y que, digamos,
iba a tener el apoyo total de una fundación. Finalmente, la provincia colabora con la construcción del edificio y actualmente se hace cargo de más de 150 millones de pesos al año del funcionamiento de este servicio que es importante. Todo esto resulta absolutamente oneroso para la provincia y tiene además serias amenazas este presupuesto. La atención médica de nuestra provincia y de todas aquellas provincias, con pocos recursos, tiene la amenaza del costo de los medicamentos y de la tecnología. Esto puede desfondar cualquier sistema, cualquier presupuesto, cualquier previsión presupuestaria, porque no tiene control el crecimiento tecnológico, el costo de la tecnología y el costo y el crecimiento de los medicamentos, sobre todo de estos últimos, tiene una tendencia a desmadrarse. Los medicamentos están cambiando su forma, su estructura. En general, antes tenían el medicamento una estructura química, que eran sales u otros compuestos químicos que tenían un proceso de producción de la sal y otro de producción del medicamento, que eran relativamente fáciles de controlar. Hoy los medicamentos hay una tendencia a que el medicamento sea biológico, es la transformación genética de partes de células que producen un efecto de protección o de tratamiento o de cura de las enfermedades, y estos largos procesos biológicos son extremadamente caros, como por ejemplo los tratamientos oncológicos. Hay tratamientos, por ejemplo, a la obra social tiene pacientes que le salen 1 o 2 millones de pesos por paciente y por mes. Esto es terrible y puede llevarnos a una situación bastante complicada a toda la prestación médica. Obviamente, la inflación tiene otro efecto muy negativo sobre la prestación médica, y esto que se habló tanto y se habla tanto este año, que es la pandemia, que se decía el pico, la curva, el ascenso, el descenso, esto no termina, no terminó, no se sabe cuándo va a terminar. Verdaderamente nadie conoce con precisión qué va a pasar con el virus. Argentina está complicada para conseguir vacunas, y todo esto puede multiplicar el gasto en salud y puede determinar que este 13%, que es un presupuesto, es una previsión muy favorable al sistema de salud, puede llegar a resultarnos corto. Pero de cualquier manera hay una intención, una vocación del gobierno de hacerse cargo del 80% de la cobertura de salud de todos los correntinos. Por eso propone estas cifras para el presupuesto del 2021. Nada más. Gracias, señor senador. Señor senador Enrique Bastorres. Gracias, señor presidente. El senador Dos Santos nos dio un anestésico. Pero al final nos asustó un poquito con el COVID. Pero bueno, yo me voy a referir sucintamente a algunas cuestiones que son importantes en nuestro presupuesto. Este es el primer presupuesto que me toca discutir como legislador. Estaba del otro lado y eso es todo un nuevo rol.
Yo me quisiera referir a 2 o 3 cuestiones centrales que tienen que ver con el presupuesto, que es la altísima dependencia que tenemos del presupuesto nacional en materia de recursos. Parece que nos olvidamos de eso. La altísima dependencia depende de una manda constitucional que las provincias han cedido a la nación los derechos tributarios de la gran mayoría de los impuestos que abonan los contribuyentes por la actividad económica y que por el régimen de coparticipación federal va a la nación y desde ahí se distribuyen. Son impuestos provinciales cedida su administración a la nación. Luego, por el régimen de coparticipación, la nación reenvía a las provincias sistemáticamente esos recursos que le pertenecen a través de este régimen. Vale decir que cuando se hace el cálculo de los recursos del país, la nación calcula cuál va a ser la recaudación. Y ese cálculo tiene que ver con el crecimiento que se espera que uno va a tener, tiene que ver con la actividad económica que se prevé va a existir, tiene que ver con el costo del financiamiento y tiene que ver con el tipo de cambio que estima el gobierno nacional que va a existir. Ese tipo de cambio, la tasa de interés del financiamiento y el crecimiento es la primera gran mentira que la nación argentina establece para todo el país. La primera gran mentira, la primera falta de transparencia total e integral que contamina y afecta todo lo que se haga aguas abajo. La primera gran y atroz mentira, al punto tal que el presupuesto del año pasado, una vez que reconocemos que hay continuidad jurídica cuando cambia un gobierno, fue suspendido. Con estas bases, con esta crítica, no se utilizó el presupuesto del año pasado por parte del gobierno nacional porque se decía que no era válido, que era una gran mentira. Y ahora se hace una mentira peor. Entonces, ¿qué podemos hacer las provincias frente a esta realidad cuando las pautas macrofiscales ya no son transparentes en su propio nacimiento? Todo el mundo sabe que 105 pesos por dólar a fin de este año que viene es una utopía. Además, decir que el déficit fiscal nacional debe ser cubierto con emisión monetaria que es la principal causa de la inflación y que genera graves distorsiones a la economía, hace que las provincias tengan que soportar 30 o 40% en la ejecución de su gasto del año que viene sin tener los recursos necesarios para poder sustentarlo. Porque eso es inflación. Se coparticipa la parte que duele, que es la inflación, pero no se coparticipa el recurso de la emisión monetaria que lo causa. Y eso son cifras siderales que nos exhiben de mayor discusión más que observar todos los correntinos cómo hacemos para defendernos todos juntos, los correntinos, oficialismo y oposición, a ese tremendo saqueo federal. Y ahí ya no hay distinción política, hay simplemente racionalidad que tenemos que tener los correntinos para poder defendernos de eso. Así todo, nuestra ley de presupuesto pretende hacer lo necesario, lo imprescindible,
que es hacer un cálculo de qué es lo que podemos gastar e invertir con esos recursos que nos toca, de acuerdo a ese diseño de esas pautas macrofiscales definidas por nación, que de hecho ya son mentirosas, que de hecho no se van a cumplir. Esa es la peor de las incertidumbres, esa es la peor de la falta de transparencia a la que estamos sometidos, todos los argentinos. Por otro lado, se habló acá de discrecionalidades extraordinarias en el presupuesto. Y lógicamente, con tanta incertidumbre, una discrecionalidad respecto a cómo asignar partidas, me parece un malabarismo frente a esta situación tan perversa de una inflación que castiga los gastos, pero que no premia los recursos ni las eficiencias propias. Porque según sé, la información que se envía para el Consejo de Responsabilidad Fiscal es una bolsa vacía. ¿Por qué? Porque la Nación ha decidido suspender la obligatoriedad del cumplimiento de las metas. Entonces, todas las jurisdicciones dicen, ¿para qué vamos a mandar información? ¿Para qué vamos a cumplir? Si estamos eximidos de cumplir las metas. Y por otra parte, las provincias que están equilibradas y cumplen metódicamente con el servicio de la deuda, con el pago de los proveedores, con el pago de los salarios, no son premiadas, son ignoradas, son premiadas las ineficientes. Basta ver la tremenda magnitud de los gastos discrecionales del gobierno nacional en cada una de las jurisdicciones. Eso tampoco se publica claramente, no se publica. Y es un monto que sabemos, bajo cuerda, sideral. Y estamos hablando de los gastos de la pandemia, pero yo no soy un legislador nacional, pero sí un legislador local que debo decirle a los correntinos que estamos siendo nuevamente absolutamente discriminados en muchas cuestiones. Los ATN, que son recursos que se le detraen a las provincias para generar un fondo, ese fondo, el envío es discrecional. Y en el peor momento de la pandemia, se tuvo que atender, claro, a los que no tenían ni para pagar sueldo. Y ahí no fuimos compensados de ninguna manera. Pero seguimos siendo solidarios los correntinos, aceptando esta regla de juego. Lo que nos lleva a decir que los correntinos tenemos que arreglarnos entre nosotros, resolver los problemas entre nosotros. Esta es la lógica de este sistema que nos toca. Por lo que yo creo y pienso que la realidad es la única cuestión que nos va a mostrar el camino. Y la realidad, por un lado, es muy cruel respecto a la situación económica, social y sanitaria por la que estamos transitando y que seguramente vamos a tener que atender con recursos extraordinarios. Ya lo hemos hecho este año y seguramente el año que viene también vamos a seguir haciéndolo. ¿Y qué se resiente primero? Seguramente los niveles de inversión. Pero si nosotros tenemos que calcular que necesitamos invertir y los recursos no alcanzan, los de la coparticipación, seguramente vamos a tener que acudir a un crédito que tampoco sabemos si va a existir. Tampoco sabemos si vamos a poder contar con financiamiento adecuado. Así que en todo este marco de incertidumbre haremos lo posible para enfrentar un año con muchísima incertidumbre todavía, con pandemia, con posibilidades de utilización de una vacuna para resolver el problema y a media máquina con el crecimiento económico. Así que en líneas generales, lo que yo puedo decir es que yo estaría aterrado si un miembro de la oposición estuviera de acuerdo con nuestro gobierno. Ahí sí estaría preocupado.
Porque su función es no estar de acuerdo. Y eso es legítimo. Pero eso no le otorga la autoridad para decir que no hay transparencia, que no hay verdad, sobre todo cuando nosotros, aguas abajo del presupuesto nacional del cual dependemos y hacemos los cálculos de acuerdo a eso, tenemos la peor mentira allá arriba. Así que, señor presidente, sugiero se someta a votación este presupuesto para poder avanzar. Es lo que tenemos. Muchas correcciones deberíamos hacer a esta norma, seguramente, pero no existen números vacíos. Existen números bastante completos. Acotados, sí, acotados por los recursos. Pero es parte de las reglas del juego. Ahora sí, señor presidente, podemos someter a votación el presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor senador Bastorre. Bueno, señor senador Flinta. No, yo tengo que hablar porque los improperios del senador Barrio Nuevo han sido terribles. Presidente, simplemente para pedir tratamiento sobre tabla, por supuesto, y también para dejar unas palabras en el aspecto, en el sentido que he seguido con atención las expresiones, los dichos del miembro informante del bloque opositor, y más allá de algunas cuestiones que creo que fueron excesos, como la caracterización de soberbia y otros casi epítetos que no justifico en absoluto en este debate. Quiero decirle que en las palabras del bloque opositor lo único que encontré fue la excusa propia del opositor para no involucrarse en una votación en una ley tan importante como el presupuesto, porque en definitiva no nos llamaron a discutir el presupuesto desde la oposición, cómo se asignan los recursos, área por área, que fue perfectamente establecido tanto por el senador Brear, el senador Dos Santos, el senador Bastorres. Lo que tenemos que entender, presidente, es el contexto en que estamos votando este presupuesto y el contexto económico, financiero y administrativo que tiene esta provincia hoy, que de alguna manera esta gestión heredó un estilo y una manera de gobernar y una manera de manejar los fondos públicos con muchísima responsabilidad. Y eso continúa, y eso es muy importante. Es muy importante porque está claro entonces que quien está acá acompañándome en la banca, a la izquierda, el doctor Colombi, supo dejar un camino trazado y una enseñanza en algo en que los correntinos y sus distintos gobiernos fallaban sistemáticamente año a año. El mal uso de los fondos públicos, el endeudamiento exagerado, la demagogia y el populismo desde los fondos públicos. Y eso hoy perfectamente queda establecido que no sucede en Corrientes. Sucederán otras cosas que a los senadores de la oposición quizás no les gusten, pero está claro que lo que ellos dejaron expreso hoy no hace mella a la gestión y no hace mella a la estrategia de la disposición de los fondos públicos. Estamos en un contexto económico muy difícil y estamos en un contexto a futuro impredecible en términos económicos, con la caída de la actividad económica, con la caída de la actividad laboral,
sin ningún tipo de inversión privada en el contexto nacional, donde vemos que otras provincias tienen enormes problemas y hacen ingentes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones, cosa que en Corrientes no sucede porque todos los servicios están garantizados y fundamentalmente el pago a sus trabajadores. Yo creo que no podemos decir que estamos en el paraíso terrenal, por supuesto que no, pero sí sabemos que los tiempos que se vienen son difíciles y toda la situación económica que no puede y no sabe resolver el gobierno nacional y que hace mella en las provincias, y Corrientes es una de ellas, recibiendo menos fondos coparticipables, hace que todos tengamos un mayor sentido de responsabilidad, y quienes hoy gobiernan Corrientes, está claro que así lo establecieron. Garantizan los fondos para la salud pública en un contexto de pandemia, donde hay un sinnúmero de gastos extraordinarios ligado a atender la cuestión de la pandemia que no se tenía en la imaginación hace un año atrás. Y en ese aspecto creo que la estrategia del gobierno provincial ha sido la correcta. Quizás es una de las pocas provincias que tiene un hospital de campaña equipado de la manera que está equipado y donde la atención pública se hace cargo de la persona que tiene la desdicha de contraer COVID. Por eso los números en ese aspecto son claros, las estadísticas son claras, nos gusten o no nos gusten. Una estrategia de hisopado y aislamiento, como no sucedió en otras provincias, y todo esto lleva mucho dinero, y seguramente dinero que tenían asignaciones a otras estrategias, se las tuvo que asignar para el tratamiento de esta emergencia. Yo creo, presidente, que el presupuesto es claro, está claramente establecido los dineros para la obra pública, quizás sean menores, sí, es cierto, porque hay que atender la salud, el presidente lo dice, primero la salud. Están garantizados los salarios de los trabajadores, están garantizados los haberes de los jubilados, está garantizada la prestación pública de salud, está garantizada la educación. Así que, presidente, creo que en los ítems más importantes y fundamentales que tiene una gestión de gobierno en un contexto altamente desfavorable como el que estamos padeciendo los argentinos, y Corrientes no es ajeno, creo que este presupuesto merece ser aprobado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Este expediente 7378/20 cuenta con el despacho. Señora senadora. A consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado. Este expediente 7378/20 cuenta con el despacho favorable número 38 de la Comisión de Impuestos y Presupuestos. Ponemos a consideración en general. Aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo. El artículo séptimo necesita los 2/3 conforme a la Ley de Administración Financiera y la Constitución Provincial. Así es, señor senador. Ponemos a consideración el artículo séptimo. Votación nominal, presidente. Nominal. Señora senadora. Señora secretaria. Vamos a proceder al voto nominal. Sí, dale voto nominal. Barrio Nuevo, Martín. Brear, Noel. Colombi, Ricardo. Los Santos, David. Fick, Henry. Flinta, Sergio. Giró, Víctor. González, Diógenes. Insaurralde, Graciela. Martínez Llano, María Carolina. Rodríguez, Graciela. Siguar, Alejandra. Bastorres, José Enrique. 10 señores senadores, voto positivo, 3 señores senadores por la negativa. Resulta aprobado. Queda aprobado.
Aprobado. Artículo séptimo. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo 11º, aprobado. 12º, aprobado. 13º, aprobado. 14º, aprobado. 15º, aprobado. 16º, aprobado. 17º, aprobado. 18º, aprobado. 19º, señor senador. Requiere el mismo tratamiento de 2/3 y votación nominal, presidente. Así se hará, señor senador. Señora secretaria. Barrio Nuevo, Martín. Brear, Noel. Colombi, Ricardo. Los Santos, David. Fick, Henry. Flinta, Sergio. Giró, Víctor. González, Diógenes. Insaurralde, Graciela. Martínez Llano, María Carolina. Rodríguez, Graciela. Siguar, Alejandra. Bastorres, José Enrique. 10 votos positivos, 3 por la negativa, señor presidente. Queda aprobado el artículo 19. Artículo 20, aprobado. Artículo 21, aprobado. Artículo 22, aprobado. Artículo 23, aprobado. Artículo 24, aprobado. Artículo 25, aprobado. Artículo 26, aprobado. Artículo 27, aprobado. Artículo 28, aprobado. Artículo 29, aprobado. Artículo 30, aprobado. Artículo 31, aprobado. Artículo 32, es de forma, con sus planillas y anexos a consideración, aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Bien. Señora senadora Graciela Rodríguez. Del expediente 7380, como acordamos la labor parlamentaria, para tomar juramento. A consideración la incorporación del expediente 7380, aprobado. ¿Qué dijo? Ya está. Conforme el acta número 158 de la Junta Electoral, corresponde entonces, y el dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos, corresponde tomar juramento a la señora senadora electa Elsa Patricia Rindel. Incorporamos sobre tabla el expediente entonces a consideración, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo es de forma.
Señora senadora Elsa Patricia Rindel, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de senadora para el que habéis sido electa. Si así no lo hiciereis, la patria os lo demanda. Queda incorporada al cuerpo la senadora Patricia Rindel. No habiendo más tema que tratar, por esta presidencia le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos, invitando al senador David Osanto y a la senadora Alejandra Siguar al arribo del pabellón nacional y a la senadora Graciela Insaurralde y al senador Henry Fick al arribo del pabellón provincial. Queda levantada la sesión. Queda levantada la sesión. Queda levantada la sesión. Queda levantada la sesión.